Bueno, en el caso de Fernando, pues su papá también siempre fue una persona activa políticamente, hizo varias gestiones en la colonia, para vivienda, para servicios públicos, y Fernando estaba muy mezclado desde muy chico en todo esto. Los primeros tintes de disidencia de Fernando pues fue ese, ¿no? Renunciar a una beca del 100%, porque no le gustaba el ambiente que se vivía, ¿no? Era un ambiente hipócrita, era un ambiente superfluo, y él era más humano, ¿no? Él tenía esa necesidad, pues entonces la huelga del 99, bueno, le dio esa posibilidad de explotar lo que él quería hacer. Eran personas muy comprometidas. Yo me acuerdo las primeras veces que Fernando no llegaba a dormir porque le tocaba hacer guardias, ¿no? Incluso era muy duro consigo mismo, ¿no? Él tenía una tarea y así se cayera el mundo entero, él la cumplía cabalmente, ¿no? No era timorato a la hora de trabajar, ¿no? Y bueno, ya después vinieron otros procesos políticos aquí en México, como el levantamiento del EZLN en 1994, en donde también participaron, ¿no? Participaron adhiriéndose a este movimiento, apoyándolo, haciendo incluso propaganda, ¿no? Videoclubes, cosas así. Bueno, después viene Atenco, después viene Oaxaca, después vienen otros focos rojos aquí en el país, ¿no? Entonces ellos participan activamente y su inclinación política pues es así, ¿no? O sea, desde niño también él estuvo muy cercano a literatura, si se puede decir, subversiva, ¿no? O sea, a César Vallejo, a Baudelaire, ¿no? Al mismo Mario Benedetti, ¿no? Siempre estuvo muy cerca de todo eso. Y bueno, pues yo me tocó absorberlo, ¿no? Porque pues era la persona más cercana a él, su hermana es más grande, su hermana se casó, se fue y yo fui como el reemplazo ahí, ¿no? Entonces estuve muy cercana a todo eso y bueno, pues yo recuerdo eso, ¿no? Que era una persona muy seria en las cuestiones políticas, ¿no? Okay. La preparación del viaje a Ecuador. Bueno, Lucía acababa de llegar de un viaje de España, entonces cuando volvió me dijo, mamá, que voy a ir a Ecuador. Sí, cómo no, hijita. Ellos iban a un encuentro bolivariano a Quito, y a un congreso bolivariano a Quito, nada más. Ya surgió la oportunidad de ir a Sucumbíos, como después me contó mi hija, ahí en el congreso. Durante el viaje. En el congreso, se les presentó la oportunidad, y bueno, pues cualquier muchacho aprovecha, ¿no? ¿O sí, no hubieran aprovechado ustedes? No, yo mismo he hecho eso. A donde me invitan, yo voy para allá. Siempre. Claro. Sí. Entonces, pues fueron. Yeah. Pero todo en regla, su visado, y les aclaro esto, sobre todo a al auditorio de Ecuador, porque mucho se dijo que no estaban legalmente. Claro que estaban legalmente, sacaron su visa. Después cuando nosotros fuimos, porque nos encontramos Rita y yo, en la embajada ecuatoriana aquí en México, días después de los bombardeos, nos confirmó el señor que recibe los papeles que sí, que había ido un grupo de muchachos y todos habían obtenido su visa, que claro que estaban legalmente. ¿Y su calidad migrante era de estudiante o cómo era en el visado que turista? Turista. Aunque ponen ahí, mi hija está como investigadora, porque a final de cuentas iban también en plan de investigación. Sí, bueno, pues a mí me comentó a finales de diciembre que iba a ir a Ecuador, igual a un congreso. Me enseñó su visa cuando fue a tramitar su visa a Ecuador. En ese tiempo estaba trabajando empresa que se llama Magnucharts y él estaba haciendo el sistema de vuelo para esta agencia de viajes. Tiene sus ingresos, sus ahorros que le permiten pagarse el viaje y no sin ningún problema irse a Ecuador. Nos avisó que igual que se iba a ir un mes y que regresaba en marzo y que sabíamos que iba a ir con Juan, con Verónica, con Fernando, con Lucía, y que iban a estar participando en la Universidad de Quito en el congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana y que iban a hacer turismo y que pues no había ningún problema. Bueno, pues sí, en efecto la familia sabía desde algunas semanas antes que él iba a asistir a este congreso en la ciudad de Quito. Nosotros como familia supimos, y eso fue cierto, que fueron a este congreso, participaron en una mesa, participaron en varias radios de Quito, Radio La Luna por ejemplo, estuvieron ahí. Y bueno, pues así nosotros lo apoyamos como pudimos. Nosotros, bueno,
En sí toda la familia pues somos de un extracto muy popular, ¿no? Muy humilde. Entonces él daba clases de historia y de literatura en el sistema abierto de preparatoria, y bueno, estuvo juntando durante suficiente tiempo su dinero para irse a Quito, y yo lo recuerdo contento, ¿no? Muy animado, porque pues iba a participar, ¿no? En una mesa de este congreso. Madrugada del 1 de marzo, el bombardeo. Nosotros llegamos, como decía, ya cuando estaba oscureciendo, y solo saludamos a un par de personas ahí en el campamento que nos dieron de cenar, y nos indicaron el lugar donde dormiríamos. Yo estaba dormida y lo que me despertaron fueron las bombas. Fue un bombardeo muy grande, muchas bombas, un temblor muy grande de la tierra que hizo que saltaran muchas cosas, que se cayeran árboles, que se quemaran muchas cosas, y de ahí muchos gritos. Detrás del bombardeo llegaron personas disparando. Yo alcancé a ver mucho fuego, oí gente que contaba muertos, gente que gritaba y que decía estoy herido, ayuda, y otra que decía denle bala, y detrás de ahí disparo. Si este crimen fue en la madrugada, ¿no es así? Pernoctando, durmiendo. Estaban dormidos, eran civiles, estaban desarmados, en un país que no era Colombia. O sea, se cometieron todos los agravantes de un crimen, y un crimen de Estado. Ni siquiera en la guerra está permitido que se bombardee así de noche a civiles. Hay leyes en la guerra, y ellos violentaron hasta las reglas de guerra cuando no estaban en guerra, ¿no? ¿Cómo se enteran de la masacre? Pues cuando escuchamos en la televisión que hubo un bombardeo en Ecuador, la familia, lo primero que pensamos es, él no está ahí, ¿no? De ahí empezó a entrar la cosquilla. Cuando escuchamos el nombre de Juan, pues la familia no sabía realmente, o sea, sí conocía a los muchachos, pero no tan cercanamente, y cuando me preguntan que si yo conozco a un Juan, pues lo primero que digo es, sí conozco a un Juan, pero no sé si sea él, ¿no? Entonces decidimos ir a la embajada ecuatoriana a pedir información, ¿no? Acerca de este bombardeo, porque se había escuchado ya que había mexicanos en ese campamento, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos enteramos saliendo de la embajada, nos enteramos en la calle, nos enteramos que su papá y su tío iban a ir a recogerlo, y bueno, pues después nos fuimos enterando de los demás nombres, ¿no? Ya después nos enteramos que Lucía estaba herida, y pues fue un proceso muy fuerte, ¿no? Porque aquí en México no nos daban información, nos decían que no sabía nada, hasta que empiezan a pedir las pruebas de ADN, placas dentales, todo esto, y bueno, ya después nos fuimos enterando poco a poco que ellos en el Congreso, bueno, pues tienen esta invitación a asistir al campamento, un campamento diplomático, un campamento de paz, en donde ya habían entrado otros medios, habían entrado diplomáticos incluso de otros países. Se sabía que iba a entrar una comisión francesa a hablar con Raúl Reyes. Entonces, bueno, nosotros nos enteramos que ellos llegan a este campamento con la intención de conocer más a fondo la vida colombiana, ¿no? La situación colombiana. Todos, bueno, al menos Fernando y en general todos estudiaban una carrera de humanidades, estudiaban una carrera que inevitablemente uno tiene que investigar y que ver de así palpable, ¿no? Lo que estás leyendo. Pero todos excepto Lucía eran de estudios latinoamericanos. No, Fernando no era de estudios latinoamericanos. Fernando sí estaba estudiando filosofía y letras. El caso de Juan y Verónica sí estaban estudiando estudios latinoamericanos, y Lucía estaba estudiando teatro, ¿no? Soren, bueno, pues él no era de humanidades. Una maestría en el Politécnico. Ah, bueno. En el Centro de Investigaciones Económicas. Ah. Okay. Entonces, bueno, pues ellos tienen esta invitación, y lo primero que piensan es, vamos a sacar información para nuestras tesis, y bueno, pues así es como nos fuimos enterando de la situación real, pues, ¿no?